Bueno, queridos amigos, ustedes están armados como para tigre en este al oído. Yo los dejo, vayan con al oído. Pues, bueno, doctor Fernando. Oiga, a mí me gustaría vamos a empezar todos, Demar. Así estamos, largo fin de semana. Estamos listos. Oiga, rápidamente, ¿quién es Emilio Archila? Pues nada menos alto consejero para la reinserción. Recuerda que estuvo con el sí en su momento. Pues sí, señor. Mire, a diferencia de otros miembros de la Casa de Nariño, Archila es uno de los que enfrentó en entrevista con el presidente Iván Duque su realidad y su pasado. Nosotros muy al oído habíamos comentado cómo Emilio Archila, en la entrevista que le hizo el presidente Iván Duque para que desempeñara las funciones de alto consejero, le preguntaron sobre su opinión frente a la paz y él abiertamente dijo: sí, yo lo apoyo, yo firmé hacia la paz, pero hay una razón de fondo para eso. Hay que recordar que el señor Emilio Archila venía desempeñándose con Rafael Pardo como alto consejero del posconflicto, era uno de los asesores más cercanos y el hombre pues venía del gobierno, obviamente del presidente Juan Manuel Santos, y pues decía el presidente Iván Duque que esa reafirmación le daba más tranquilidad y le confirmaba que es la persona indicada para el cargo. Así se lo dijo en el momento en que le dijo: oiga, yo apoyo la paz. Pero ¿quién no apoya la paz, Demar? La paz con las FARC, tiene razón. No, la paz la apoyamos todos. Aquí no nos vamos a dejar meter ese gol de que somos los enemigos de la paz. No, señor, somos los amigos de la paz. Una paz que se hace a través del orden, a través de la fuerza legítima del Estado, a través de la operación de los mecanismos que el Estado tiene para defenderse de los factores de lo que llaman la guerra o el conflicto. No faltaba más. Nunca a través de la impunidad. Jamás, ni de la condescendencia, ni de la ayuda a estos bandidos. La cosa es tan sencilla, es narcotráfico o Colombia. No es paz o guerra, no, es narcotráfico o Colombia. Y el señor Emilio Archila parece ser amigo del narcotráfico. Es que estamos hablando de un acuerdo de paz y estamos hablando de un acuerdo de impunidad. Acuerdo de paz no hubo acuerdo de impunidad en últimas, que fue lo que se firmó, porque vean ustedes lo que está ocurriendo en el Cauca hoy. Y es donde vieron el fin de semana ustedes las imágenes de cómo despedían a uno de los terroristas de las FARC abatidos por el ejército hace casi 8 días, cuando abatieron a 8 de esos sujetos. Salud Hernández publica el video donde se ejecuta el sepelio de alias Beto, uno de esos guerrilleros de las FARC en Jambaló, Cauca. ¿Cómo lo despiden? Una cuadrilla completa de guerrilleros armados con fusil, con pistolas, haciendo tiros al aire y con música a todo volumen. Esto es lo que está pasando en el Cauca y lo denuncia Salud Hernández. Un descontrol total. Cuando uno ve esas escenas, uno dice: esto es gravísimo, pero yo simplemente quiero traer a colación 2 cosas. Primero, ganamos en 2016 los que optamos por el no en ese plebiscito que se llamó plebiscito por la paz, y ganamos los que votamos no porque no estábamos de acuerdo con el conjunto de elementos que allí se estaban sometiendo a la votación de todos nosotros. Eso es lo primero. Y lo segundo, ganamos también en junio de 2018 los que habíamos ganado en octubre del año 2016 por el no. La pregunta que yo hago es: ¿cómo es posible que si ganamos y somos una amplia mayoría en Colombia, en últimas busquemos la forma de que aquellos que votaron por el sí y que sostuvieron toda esa política, entre comillas, de paz del gobierno anterior, sean en gran medida los que le pueden estar hablando al oído, como dice esta sección, al actual presidente de la República, que votamos fue en contra de eso, doctor Fernando, como este señor Archila? Claro. O como el ministro del Comercio, que fue el gran impulsor del sí en la Universidad del Rosario. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Vamos a combatir o no vamos a combatir el narcotráfico? Entonces, si el señor ministro del Comercio y el señor Emilio Archila dicen: no combatamos el narcotráfico, eso, dediquémonos a otras cosas y convivamos con el narcotráfico, bueno, esa es una posición del gobierno, a la que nos opondremos radical, totalmente, porque esa es la ruina del país. Por eso acaba la nación, en sus fundamentos morales, en sus fundamentos éticos, en sus fundamentos políticos. El narcotráfico es la ruina del Estado colombiano. Pero esa es otra discusión. La primera es, como usted lo dice, al fin, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Claro, y las guerras, a propósito de temas...
Sí, no, a propósito de temas, las guerras se empiezan a perder por el lenguaje y aquí hay dos temas. Mencionaba además el tema del Cauca y mencionaban ustedes lo del tema del lenguaje, no caer en esos falsos lenguajes. Me parece que hay alguien muy cercano a nosotros que ha caído en ese gran error y es la senadora Paloma Valencia, porque publica un panfleto de estos... de las FARC en Argelia, en el Cauca, lleno de amenazas, y escribe la senadora: siguen las amenazas de las nuevas FARC en Argelia, Cauca. Gran error me parece a mí que la senadora Valencia se refiera a las nuevas FARC, como si hubiera unas viejas y unas nuevas, antes y después precisamente de ese acuerdo de impunidad con ese grupo narcoterrorista. Pero miren, sea lo que diga o se le ocurra decir al doctor Emilio Archila, quien no está de acuerdo con que se reanude la fumigación, sabemos de muy buena fuente que el ministro Carlos Holmes Trujillo está dispuesto y está listo para arrancar esas fumigaciones. Pues así no le se ve. al doctor Emilio Archila Pero- que no le guste. Pero que se le note. Sí, Estoy sí, convencido sí. de eso, estoy convencido de eso. Pues mi amigo, compañero de tantas luchas, convencido de que el doctor Carlos Holmes Trujillo es del lado de acá, que es decir, del lado del derecho, del lado de las instituciones y del lado de la lucha frontal contra el narcotráfico. Pero hasta ahora no se le ha notado. Pues sabemos de buena fuente Les cambio que el sí. tercio, Vamos a ver, doctor doctor Fernando, cuándo es el día cero en el que arranquen esas fumigaciones. Es que va decir, a ¿cuándo encrespar. se le nota? ¿Cuándo se le nota? A ver cuándo se van a encrespar y se van a poner de punta los pelos de la oposición, que a uno le extraña, doctor Fernando. Todo el mundo entiende que el narcotráfico es el gran causante de todas las guerras en Colombia, y aún así hay gente en el Congreso de la República que se opone. Uno entendería eso de las FARC, obviamente, pues hacen parte del negocio o hacen parte del negocio, pero de otros sectores de izquierda que piensan y que razonan pensando en que no hay que fumigar solo porque, no sé, porque alguna razón se encontrarán. No entiende Porque todos están del lado de allá. Porque ese es el respaldo a Maduro. Es que mire, pues si usted está en el Congreso y usted ve todos los alaridos, los quejidos, los ayes, los lamentos de la izquierda, porque se le haga algo a Maduro desde los Estados Unidos, ¿o no? Ah, sí, claro. Bueno, y la entonces... semana pasada las sesiones estuvieron marcadas en eso, en criticar al gobierno por hacer ejercicios militares Y con Ma- Estados Unidos y ¿Y por la Maduro de qué operación vive? ¿Y de qué vive Claro, del Maduro hoy? narcotráfico. Bueno, por eso. el cartel de los soles. Por eso. De manera Bueno, pues además, que... yo quisiera cambiarles el tercio, doctor Fernando. Una pregunta para todos. ¿Qué opinan de esto? Los órganos de control pues se asumen como órganos independientes, pues porque en últimas tienen que vigilar el adecuado comportamiento de los funcionarios públicos y la inversión dentro del marco legal de los recursos públicos. ¿Qué opinan ustedes de tener un procurador y un contralor general de la República que en privado en varias ocasiones han insistido que a futuro la presidencia de la República sería uno de sus objetivos? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Y el fiscal qué? El fiscal también. El Entonces son fiscal tres: qué? hecho, fiscal, ojo, procurador y contralor, todos a Ojo la para la presidencia. memoria. El fiscal Barbosa, recién tomada posesión, recientemente se posesiona, le propone al procurador y al contralor, estoy hablando de Fernando Carrillo y de Felipe Córdoba, y él firmar un pacto para no hacer campaña presidencial, presentarse a las elecciones del 2022. Ese pacto existe. Y ese pacto no fue aceptado inmediatamente. Recuerdo que se había volado en ese momento el procurador y luego se fue el contralor y nadie le dio respuesta inmediatamente al nuevo fiscal. Pero eso existe. ¿Será entonces que están pensando muy diferente a lo que acordaron, a lo que ya pactaron? Y me parece gravísimo, Demar, porque no se le olvide a usted que cuando, por ejemplo, estaban pendientes en el Partido Conservador de definir quién sería el nuevo presidente, hubo varias llamadas desde la Contralorías delegadas del Partido Conservador y demás para garantizar la elección del actual presidente del partido, Omar Yepes. No tengo nada en contra de Omar Yepes, ni más faltaba, pero que hubo incidencia del Contralor General de la República, con llamadas, con movimientos, con ofrecimientos de cargos burocráticos, etcétera, la hubo. Y que nosotros tenemos muy claro que el actual procurador
tiene una aspiración política, también la tiene. El asunto es que fíjense que en la reforma constitucional que logró aprobar el actual Contralor de la República se crean de más de 700 nuevos cargos y se incrementan las funciones para la Contraloría General. Entonces usted tiene unos órganos de control y un ente investigador con amplio presupuesto, con una carga burocrática que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, con la posibilidad de nombrar en provisionalidad yo no sé cuántos cientos o miles de funcionarios, y tiene allí personas que no son capaces de decir no vamos a tomar esto para hacer política. ¿Cuántos procuradores, doctor Fernando, hoy no tienen contratos, por ejemplo, en corporaciones autónomas regionales que son controladas por casas políticas particulares, pero que antes entonces emitieron o como corresponda fallos exonerando de responsabilidad administrativa a quienes antes habían sido en últimas sancionados? Esa puerta giratoria, doctor Fernando, en los órganos de control es tenaz, porque usted hace política de lo lindo con eso. Usted dice, ok, yo le levanto la sanción, pero usted me garantiza su respaldo para mi próxima aspiración, o usted me garantiza mi respaldo para que a la persona que yo le diga, ¿cómo la ven? Eso es inaudito, eso es inaudito. Es que yo soy de una época distinta. ¿Sabe quién era procurador cuando yo era pues niño, muchacho que iba a entrar, pensaba en entrar a la universidad? Se llamaba Rodrigo Noguera Laborde. ¿Sabe quién fue? Es que era otra cosa. Pero déjeme hablar, no me interrumpa. ¿Sabe quién era procurador también? Álvaro Copete Lizarralde. ¿Sabe quién era procurador general de la Nación cuando yo estudiaba Derecho Procesal Penal? Gustavo Orjuela Hidalgo. Vaya usted, háblele a cualquiera de esos tres personajes de felonías, de puestos, de enredos. Vaya, inténtelo. Ese era el nivel de la Procuraduría General de la Nación, mi querido amigo. Eso fue lo que yo viví. Ricardo Maya, y ahora lo que... bueno, cuando usted hace después fue Horacio Serpa, Alfonso Gómez Méndez, Edgardo Maya, por decir algunos. Cuando usted vuelve Procurador General de la Nación a un tipo tan oscuro y tan de quinta categoría como Edgardo Maya Villazón, pues entonces la suerte está echada. Viene después una reversa importantísima y tenemos a Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador, un gran señor, un gran estudioso del derecho, pero vea pues en lo que volvimos a caer. El procurador haciendo política y el contralor haciendo política. El contralor lo que tiene que hacer es vigilar los recursos públicos y dedicarse a eso con toda pasión y con todo interés, y no a buscar empleos para conseguir notoriedad política, por favor. Pues eso tenemos por ese lado, pero bueno, a propósito de política, pues hay muchas movidas que están ocurriendo, mucha gente quejándose del manejo que se le está dando a las donaciones en Bogotá, al tema de las asistencias, pero lo cierto es que, y esto hay que destacarlo, es que el sentimiento de solidaridad de los colombianos brilló el día de ayer, y la donatón que se realizó en Bogotá fue impresionante, sobrepasando la meta. Se recaudaron más de 51.600 millones de pesos en recursos con los que se busca apoyar a las familias en condición de vulnerabilidad y quienes han sido más fuertemente golpeados por esta pandemia. Muchas familias golpeadas por esto, pero también mucho vandalismo el que se ha visto, ¿no? También esto hay que decirlo, imágenes aterradoras que llegan de algunos sectores de Ciudad Bolívar, de algunos sectores de Usme, con unos retenes ilegales y, de nuevo, con la autoridad allí presente e incapaz de hacer nada. Es increíble. Veíamos un video precisamente de City TV, de un equipo de City TV que fue retenido en uno de esos retenes ilegales y no los dejaban pasar si no pagaban 20.000 pesos. La policía se encontraba allí, los periodistas de City TV le pedían ayuda a la policía decía que no podía hacer nada. Bueno, la falta de autoridad, sorprendente. Total y absoluta. Bueno, y si esa donatón fue tan importante como todos lo reconocemos, aplaudimos a la alcaldesa, a la gente de Bogotá, 50.000 millones de pesos es mucho dinero, y mire usted pues,
en cuáles se vio Luis Carlos Sarmiento Angulo porque tuvo el atrevimiento de donar de su propia fortuna 80.000 millones de pesos. Ah, no, lo iban a crucificar. Ah, bueno, no, por eso es que, ¿quién entiende? ¿Quién entiende? No es que la Donatón haya sido avara y que no, la aplaudimos, la festejamos, nos parece extraordinario lo que haya pasado, pero de la misma manera nos parece extraordinario, digno de todo laude, el gesto de Luis Carlos Sarmiento Angulo de donar 80.000 millones de pesos, él, que tiene dinero, pues claro que tiene dinero, si no podría donar 80.000 millones de pesos, pero tiene generosidad y tiene condiciones humanas que lo llevan a tomar esa decisión, de manera que felicitaciones por la Donatón y felicitaciones otra vez al doctor Luis Carlos Sarmiento por la donación que hizo de 80.000 millones de pesos de su propia fortuna a la causa que estamos librando, donde nos estamos jugando la vida en parte. Claro, y donaciones como la de Postobón, por ejemplo, también 9.000 claro, para el tema de los respiradores. La del Grupo Bolívar aquí en Bogotá, importante y destacada por la alcaldesa ayer en su presentación al final de la jornada de Donatón. Bueno, todas esas cosas hay que destacarlas. El esfuerzo que ha hecho la empresa privada, todo eso hay que destacarlo. Muy bien, y nada que le llegue a la platica a las empresas medianas y pequeñas para pagar nómina, ¿no? Difícil que se implemente en los bancos esas circulares que pues ya están disponibles desde el Fondo Nacional de Garantías para los bancos desde la semana pasada, pero es que recuerden ustedes que los bancos tienen que asumir en algunos casos el 10%, en otros casos el 20% del riesgo y pues yo no sé qué tan dispuestos estén los bancos a jalarle a un riesgo de estos, a prestarle plata a las micro, pequeñas y medianas empresas para pagar la nómina, sabiendo que muchas de estas pues no podrán cumplir después con el pago de sus obligaciones, respaldadas hasta en un 80%, en un 90% por el Fondo Nacional de Garantías, pero la pregunta es, ¿y el otro 10%? ¿Quién va a responder por ese otro 10%? Claro, Sergio, y sobre eso hay un tema bien complejo, ¿no? En las encuestas que ha hecho Confecámaras y que hemos leído aquí en La Hora la Verdad y demás, todas insisten en que después del segundo mes de no levantarse esta cuarentena ya van a tener problemas aún más graves. Es decir, si no empezamos con un plan de estímulos muchísimo más fuerte, muchísimo más claro, con la posibilidad real de que las empresas puedan acceder a recursos frescos para sostener sus nóminas y su funcionamiento básico, a mediados de mayo, doctor Fernando, Sergio de Mar, esto se va a complicar muchísimo, y se va a complicar muchísimo en un escenario donde, como usted bien lo anotaba, la autoridad, las fuerzas de policía están en un momento donde no pueden imponer el orden, no pueden hacer cumplir la ley. ¿Usted se imagina lo que puede pasar, doctor Fernando, a mediados de mayo, cuando ya empiecen a presentarse las suspensiones amplias de los contratos de trabajo por los problemas de caja que empiezan a enfrentar las empresas que no puedan acceder a estos recursos y que entonces empieza a generarse toda esta ola de vandalismo y de protestas y demás con unas fuerzas de policía que sencillamente no tienen cómo reaccionar? ¿Qué pasaría, doctor Fernando? ¿Qué pasaría? Y que no están bien entrenadas, como ya lo ha destacado el doctor Londoño y como lo veíamos precisamente en el video de este patrullero que fue asesinado a manos de criminales, pero fue asesinado con su propia arma de dotación por precisamente, creería uno, y tras haber visto el video, pues falta de entrenamiento, ¿no? Falta de entrenamiento y de decisión y falta de respaldo. Dice, ahora yo disparo y ¿en qué me meto? Disparo y me enjaulan, entonces me dejo matar. Claro, obviamente tiene un homicidio en sus manos y la causa es absolutamente eficiente para el ordenamiento penal colombiano, y es que hay exceso en la fuerza, hay desproporcionalidad, y por ese motivo usted solamente podrá disparar su arma, si es agente del Estado, en la medida en que el que tenga enfrente su amenaza sea exactamente la misma. Así que usted pregúntele primero al bandido con qué lo quiere asesinar y luego sí reaccione. Qué horror. La jurisprudencia que han sentado en este país. Qué horror, qué horror. Oiga, ustedes me hicieron un encargo a mí muy importante y yo estoy juicioso, haciendo la tarea. Todos los días paso revista a ver cómo vamos. Les cuento que es muy probable que hoy conozcamos en horas de la tarde, si no antes, los resultados del examen que se le practicó al senador Gustavo Petro en La Habana. Uy, el legrado.
Eso dijo Gustavo Bolívar. Pero miren, logramos establecer cosas. ¿Cómo salió Gustavo Petro del país? Esa es una de las grandes preguntas. Pues vean, lo logró un día antes de que se cerraran los cielos en Colombia. Recuerden que eso estuvo muy publicitado por el presidente de la República, y él logró tomar un vuelo comercial que lo llevó a Panamá, y de Panamá viajó a La Habana, Cuba, donde aún se encuentra esperando los resultados y pues esperando que puedan abrir los cielos en Colombia para regresar. Difícil esa apertura de cielos, de fronteras aéreas, incluso difícil abrir los cielos internamente, y es uno de los debates en los que está el gobierno nacional viendo cómo se puede retomar la operación aérea a nivel nacional después del 27 de abril, pero lo cierto es que por lo pronto siguen evaluando qué hacer, cómo hacer, y no hay una decisión clara al respecto. Y mientras tanto, ¿qué hace Gustavo Petro? Pues asistir a las reuniones virtuales del Congreso. Sí, ahí está puntual, con dificultades de comunicación. Parece que la internet en La Habana no es buena. No eso me diga. Eso no contradice un poco la teoría de algunos aquí en Colombia que creen que allá es un paraíso. Los hospitales tampoco son buenos. Y la producción de comida también es mala. Y la vida de la gente es una vida paupérrima y sometida a la voluntad del régimen en lo que le da la gana. Si usted quiere comer, pues tiene que ser amigo del régimen, y el que no come. Así es, es la maravilla de Cuba. Bueno. Para eso se hubiera ido aquí al lado de Venezuela. También y el embajador corso mudo, ¿no? Frente a su gestión, acompañando al senador a su cirugía. No está autorizado para hablar de eso. No está autorizado. Entonces, ¿para qué fue? ¿Qué fue? Autorizado para hablar, pero autorizado para haber acompañado al ex candidato presidencial Petro, sí está autorizado, claro. Y autorizado para que menudo castigo ser embajador en Cuba, además, ¿no? No, eso les va bien. Para que lo acompañe a Petro y entonces después se quede callado con los resultados del examen. Entonces, ¿para qué fue? No, es que ni el mismo los cirugía, doctor Londoño. Hoy vamos a ver si lo sabemos. Cirugía, intervención quirúrgica. Que desde La Habana, Gustavo Petro celebró el 19 de abril, ¿no? Escribió varios trinos, publicó el himno de ese grupo terrorista y escribió en uno de esos trinos: los días de mi cumpleaños han sido de nostalgias. En la cárcel me ganaba el calabozo y así los festejaba. Escribe Gustavo Petro, todo un poeta. Hoy los festejo confinado, en un país bloqueado adicionalmente. Oh, por Dios, se queja de Cuba. Aún así, el 19 de abril no son nostalgias solamente, sino rebeldías, ansias de victoria popular. Escribe Gustavo Petro desde La Habana. Oiga, y pone la bandera del M-19 con la espada de Bolívar que se robaron. Y yo pregunto, Emar, ¿usted se imagina que uno sacara la bandera de Bin Laden en Nueva York? ¿Qué le pasaría? De cualquier grupo terrorista en cualquier parte del mundo. Pero aquí nos toca aguantarnos. En la Argentina, en el Perú con Sendero Luminoso, en Alemania, en Italia, en España, hay normas que impiden la propaganda o por lo menos el recuerdo de grupos o de personajes que fueron funestos para la historia. Pero por ejemplo, en Alemania todos los símbolos del nazismo están prohibidos. Pero totalmente. Vaya usted en Alemania y saque un símbolo nazi, la esvástica, a ver cómo le va. No, es que ni siquiera, es decir, levantar el brazo por eso. En saludo hitleriano, levantar el brazo está criminalizado. Bueno. Como símbolo. Pues en el Perú, Sendero Luminoso, nada que tenga que ver con apología al grupo terrorista, ni camisas, ni frases, ni pendones, pero usted ve aquí más de un descriteriado anda con eso. Pero si los tenemos en el Congreso. Bueno, por no hablar, si tenemos la imagen del Che Guevara en la Universidad Nacional. Por eso. Sí, la imagen que preside la Universidad Nacional de Colombia es la del Che Guevara, de semejante asesino, bandido, truán, que fue el Che Guevara. Es que yo creo que de esos muchachos de la Universidad Nacional no ha habido uno que haya leído una biografía del Che Guevara. Y ni les cuento en las escuelas rurales, doctor Fernando. Yo recuerdo cuando tuve ocasión de recorrer todos los municipios del departamento del Tolima, uno tener que ver imágenes de Chávez, en algunas de Fidel Castro, en otras de Alfonso Cano, etcétera, y pues ahí no hay nada que hacer, eso es lo que dicen, y es la autonomía y los derechos de algunos maestros, etcétera. Entonces usted tiene una generación de jóvenes que se está formando
alegando pues que Alfonso Cano fue un héroe de la patria, y tienen que ver cómo un senador de la República comparte una imagen vanagloriándose de haber hecho parte de una guerrilla que, recordemos, fue la responsable de ese crimen, porque eso fue un crimen, que fue la toma del Palacio de Justicia, que después vino a tergiversarse de mil formas de una manera asquerosa, pero eso fue un crimen y fueron unos asesinos y unos narcotraficantes, doctor Fernando, hay que decir las cosas como son. Pero un crimen ¿de cuál magnitud? Es que asesinar toda la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, asesinar a cuántos más magistrados, asesinar a cuántos secretarios y asesores del despacho, eso fue un crimen atroz, y lo que querían hacer era dar un golpe de Estado, ¿o no? Sí, así es. Claro, así es. claro. Y hoy tenemos que ver la bandera de ese grupo diciendo pues que hay, que nostalgia. Oigan, ustedes me van a creer a mí, estoy aterrado con lo que estoy viendo, porque pues uno está todo el tiempo navegando en redes y viendo qué piensan, en qué van los políticos de Colombia, y me encuentro con una convocatoria a un plantón nacional, martes 21 de abril. En la crisis del COVID-19 salgamos con carteles en todos los hospitales de Colombia desde las 7 de la mañana. ¿Quiénes convocan? La CUT, la CGT, la CTC, en la gran coalición por el talento humano en salud. ¿Están proponiendo un paro en la salud en estos momentos? Desde la izquierda en Colombia. Increíble la irresponsabilidad de esta gente. Convirtiendo Es que no hay a los sentido médicos en unos promotores de política. La tarea del médico es mucho más elevada, mucho más noble, mucho más significativa que la mecánica política. Y por eso el médico asume una posición ante la vida como la que asume. Se juega todo por su paciente, por la persona que llega a demandarle sus servicios, y eso viene pues desde el juramento hipocrático. Tiene unos cuantos añitos la medicina de estar en eso, y entonces ahora la quiere convertir en un movimiento sindical. Era lo que faltaba. Y buenas noticias les tengo. Nosotros aquí habíamos hablado en la hora de la verdad de la situación de salud de Fernando Botero Sea, doctor Fernando, quien estuvo muy preocupado, él, su familia y amigos, porque contrajo el coronavirus en un viaje que tuvo a Europa. Regresó a México, donde pues vive, luego de tener los síntomas graves respiratorios, entró a cuidados intensivos con un 60% de los pulmones contaminados, es lo que dicen las noticias, fue atendido y, para sorpresa de todo el mundo, por fortuna, hoy, 10 días después de haber entrado a cuidados intensivos, se recupera en su casa, ya muy superado el problema del coronavirus. Bueno, gran noticia, porque gran amigo fue Fernando Botero, después de que libramos la batalla que libramos contra el narcogobierno de Ernesto Samper Pizano. Entonces, a Fernando Botero el país le tiene esa deuda inmensa, y ahí están las indagatorias de él de casi 1000 páginas, 900 y tantas páginas, donde está toda la historia de la participación de Ernesto Samper y de su gente en ese asalto a la voluntad popular del país. Muy bien, y en un minuto hablaremos con Guillermo Criado, miembro de la Cámara Colombiana de la Confección. En un minuto, y les hablábamos Al oído. 7:46.